¿Cómo andan? Bueno, les cuento, yo soy Vicky, estamos en Hilados Malén, en Mar del Plata, Argentina. Acá tengo este suéter que lo terminé recién, lo estoy estrenando. Tengo acá al lado la computadora para ir leyendo lo que van escribiendo, porque me va a resultar más fácil. A ver, si me ven mirando para el costado es eso. Ahí veo que dice Cecilia, hola desde Chile. A ver, cuéntenme de dónde son. Este tutorial todavía no está el video, lo voy a subir lo más rápido posible, seguramente el lunes va a estar en el canal de YouTube ya listo para que lo vean. Hola, hola, ahí escribe Paola, hola, cuéntenme de dónde son, de dónde nos están viendo. Acá en Mar del Plata es un día bastante nublado, frío. Hola, hola. Hola de Tucumán. ¿Cómo estás? Hola, mi muñequita linda, dice Elena, qué genia, muchas gracias. Hola, hola. Sí, veo acá en la compu, lo veo mucho mejor. Graciela de Bariloche, hola desde España, hola desde Mendoza. Les muestro este polerón. Nosotros acá en Argentina le decimos polerón al que tiene cuello así, que sé que en otros países le dicen cuello tortuga. Hola de Chile. Le hice la manguita también con la trenza. Les voy a dejar el video paso a paso, súper explicado para que se animen. Las que nunca hicieron una trenza o un ochito, van a ver que es muy fácil, anímense. Es una prenda súper, súper derechita, como siempre, bien explicado, así que lo van a tener seguramente disponible el lunes. Hola de Mendoza, hola Martina, hermosos tus tejidos, todavía no me animo a suéter 2 agujas. Bueno, hay que animarse, que es fácil, está explicado todo paso a paso y se puede destejer, no hay problema, no es por ahí como hacer algo en tela que uno corta y ya no lo puede resolver. El tejido nos da la posibilidad de desarmarlo y volverlo a hacer las veces que sea necesario, así que anímense a intentar. Oh, y excelentes tus trabajos, dice Cristina, muchas gracias. Ay, veo de Perú, de Portugal, de Ensenada. Hermoso suéter, dicen, bueno, muchas gracias. Ya, entonces va a estar listo el tutorial en unos días. Usé este hilado de mi cápsula, hilados Malemba y Vicky, es un color bisón, combina con todo. La verdad que a mí me encanta, por eso lo elegí. Es muy, muy combinable. Este Borgoña también, que ya lo conocen, ya lo agotaron la primera tanda y ahora volvió a entrar. Y el color crudo, que es un clásico infaltable, con el que tejí el suéter hojas, también me encanta. Este que tengo puesto pesa exactamente 640 gramos. Da bien hasta un talle M, fíjense que es ancho, es amplio. Yo soy talle S, pero fíjense que es holgadito. Hola, hola. De Córdoba capital, Susana, hice el chaleco París. Gracias, Susana. Qué lindo. Finísimo, dice Cristina. Preciosos colores y el jersey es fantástico. De Costa Rica también, Olga. Me fascina tu canal. Bueno, muchas gracias. Está bueno que tenga la computadora acá porque si no, desde el celular la letra es muy chiquitita y tengo la luz de frente del sol, así que no llegaba a ver bien, pero ahora lo miro en la compu. Saludos de Rosario, te veo de Villa Dolores. Soy de Mendoza, me encanta cómo tejes. De Tucumán, de Francia, hola. México, de Chile, Gualeguaychú. Bueno, qué lindo. Sigan escribiéndome que me encanta ver. Y mientras tanto les voy contando. Este entonces es un tutorial que va a salir el lunes o a más tardar el martes, gratis acá en el canal de YouTube como siempre. Y van a necesitar 7 ovillitos porque pesa 640 gramos y estos son ovillitos de 100. Así que con 700 gramos van a estar tranquilas para tejerlo. Tienen el hilado en la tienda online, que se llama igual que el canal, Hilados Malén, lo buscan en Google o en cualquier buscador, nos van a encontrar ahí. Y el tutorial, entonces, como les decía, ya va a estar cargado muy prontito.
Este es el suéter hojas. Este sí, ya tienen el tutorial disponible para verlo cuando quieran. A ver, voy a leer qué me ponen. De Rosario yo tejí varias cositas. Sos mi ídola, dice Elizabeth. Gracias. Gracias, gracias. De La Matanza. Te sigo, me encanta. Gracias, dice Cristina. Ay, ahí veo que enviaron un regalo. Eso no sé qué es. Eso es nuevo. A ver. Me apareció como un paquetito. Gracias. A ver. Bueno, estoy descubriendo esto con ustedes. Este es el suéter hojas. También lo hice con el mismo hilado de mi cápsula. Eres súper, gracias, gracias. Y llevó menos de 6 ovillitos. Ahora lo voy a pesar porque no me acuerdo, pero creo que con 600 gramos sale perfectamente. Tienen el tutorial, hice en 2 agujas. Y tengo también otras cositas tejidas para las que prefieren crochet. Hola. Sí, estos son en 2 agujas. Ahí veo que justo me preguntaron eso. Estos dos que tengo puestos, tanto este como el que tengo en la mano, son en 2 agujas. Ya les muestro cómo queda el hilado en crochet porque queda hermoso también y se teje rapidísimo. Dice, hola de Chile, que ha llovido muchísimo. Bueno, les voy a mostrar otros modelitos. No saben lo calentito que es. Me da cosa sacármelo porque acá está haciendo un frío bárbaro. Es, la verdad que es súper calentito, muy suave, no pica para nada. Es divino este hilado, por eso lo elegí para mi cápsula. Me encanta tejerlo y usarlo también. Acá está tejido en crochet, miren. Tengo el poncho que hace juego con este cuellito. Este es el poncho cumbre. Así lo van a encontrar acá en el canal de YouTube, el tutorial poncho cumbre. Es muy fácil, porque es todo derechito, derechito para principiantes. Y miren lo lindo que queda. Súper abrigado, súper cómodo para las personas que trabajan tal vez sentados o para estar en casa. Es muy calentito y se puede hacer el cuello que se puede usar junto y queda como si fuera unido. Ahí, ¿ven? Yo lo pongo así cuando hace mucho frío y parece que fuera una sola pieza. Ahí. Miren qué bueno que queda. Parece como que tuviera manguitas y sin embargo es un rectángulo. A ver qué escriben. El verde de tu cápsula no vuelven a entrar. Lamentablemente es stock limitado. Yo siempre les avisaba porque no vuelve a entrar ni el verde ni el chocolate. Este tuvimos la suerte de que lo pudieron volver a hacer, pero fue una excepción. Tenemos el crudo y el bisón. Y el borgoña que también queda poquito. Así que hay que aprovechar ahora mientras haya. Amo el cuello para principiantes, dice, sí, es súper fácil y la verdad que queda genial. Lo pueden hacer más grande si quieren para darle 2 vueltas, como este. Este es en 2 agujas, pero bueno, no importa la medida. Pueden hacerlo así más larga para hacerlo tipo infinito. Voy a mostrar cómo queda puesto. ¿Ves? Hacen así y le dan otra vueltita y queda un cuello infinito. Este le puse de nombre cuello infinito, así, para que lo puedan encontrar fácil. Está tejido a 2 agujas y es uno de mis puntos favoritos para cuellos porque queda súper esponjoso, muy fácil de tejer, muy rápido y reversible, que para mí es fundamental en los cuellos porque se ve de los 2 lados. Hola, ¿me escuchan bien? Eso no les pregunté, espero que sí. Estamos acá en el negocio, hay mucha gente y a veces por ahí no se escucha. Me avisan cualquier cosa. Hola, buen día. Sí, dice Cecilia. Clau. Hola de Perú. Mirta dice sí, perfecto. Bueno, tengo muchas cosas para mostrarles.
Estos cuellitos, por ejemplo, que ahora son furor, este es el de crochet y este es el que tejí en 2 agujas. Voy a mostrar así con el cuellito doblado, ¿ven? Esto se usa debajo de la campera para que se vea esta parte y queda como que tenemos un polerón tejido o algo bien gordito abajo y nos mantiene calentito el pecho. La verdad que queda súper lindo. Tengo la versión en 2 agujas y la versión en crochet. Los dos ya tienen el tutorial acá en el canal, así que cualquiera de los dos pueden entrar, buscarlo y verlo. El nombre es Cuellito Sol. Este le puse cuello sol y este cuello sol crochet. Así lo encuentran acá en el canal. Hola de Colombia, empecé a tejer el cuellito, dicen. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes. Les sigo mostrando. Acá tengo también el cuellito en otro hilado, pero es el mismo, el cuellito crochet. Este es uno de los tutoriales también más fáciles y rápido para aprovechar cualquier restito que les haya quedado. Yo usé un ovillo el de mi cápsula, menos de un ovillo, pero pueden usar cualquier hilado. Es una media, escarpín, pantufla, algo para tener el pie calentito en casa. Hola Vicky, es el que tenés puesto en rosa para una de mis hijas. A ver, ¿qué dice? Quedó precioso, ahora estoy haciendo el poncho Sofía. Bueno, muchas gracias. Hermosos tus tejidos, Silvia de Mendoza. Gracias, Silvia. Les digo por si recién se suman al vivo que estoy leyendo en la computadora los mensajes, porque acá en el celular me aparecen muy chiquititos y no llego a ver. Entonces me traje la compu y voy leyendo acá de costado. Estoy tejiendo un pañuelo y tengo luego para un jersey. El pullover que tenés puesto, ¿qué lana es? Ah, el que tenía puesto es este hilado, el mismo del que tengo puesto ahora. Es el hilado de mi cápsula. Tiene la composición 65% acrílico, 35% poliamida. Es suave, calentito, muy fácil de lavar. Es genial, por eso lo elegí, porque me encanta. Ahí estos 3 colores. Lo tienen en la tienda online, lo buscan como Cápsula by Vicky o nos preguntan por WhatsApp. Cualquier duda que tengan, ahí mismo en la tienda online hay un icono de WhatsApp que ustedes lo tocan y hablan con nosotras. Están Romy y Yani respondiendo todo. Tengo empezado otro con ganchillo. ¿Podés mostrar el negocio? Dice Verónica. Bueno, ahora les voy a mostrar. Sí, me encantaría, sí. Tengo que mover el celular de acá. Primero les muestro algunas cositas más y después si quieren, díganme si quieren, les muestro el negocio. Todos los tejidos, no los lavo a mano. Ahí me preguntan si los lavo a mano. No. Hay programas en el lavarropas que son de ropa delicada. Siempre es importantísimo que el agua sea fría y algún jabón suave. Camellito, Gula, no sé la marca según el país, pero algún jabón que sea suave. Queda perfecto. Este es el suéter Caricia. Es el nombre del hilado. El hilado se llama Caricia y pesa solamente 215 gramos. El suéter terminado es uno de los hilados más livianitos que tenemos. Muy vaporoso. Y el tutorial es para principiantes. Solamente hay que poner los puntos y dejarse llevar por el video. Realmente es muy fácil. Anímense, todo derechito, punto Santa Clara, punto Bobo. A ver, ¿qué dicen? ¿El de trenza puede ser a crochet? Sí, tienen un tutorial de trenza en crochet, así que se puede hacer perfectamente también en crochet. Amo el suéter Caricia. Les voy a mostrar algunos colores que hay de Caricia para que puedan ir eligiendo. Los encuentran en la tienda online. Y pesa esto se edifica. Aparecí de la nada. Miren, este es el hilado Caricia. Agarré 2 del mismo color. Con 2 madejas, que son 300 gramos, les sobra para este suéter, porque este suéter pesa 215 gramos. Nada, es súper livianito. Hermoso el suéter Caricia. Envío a toda Argentina.
toda Argentina, de una punta a la otra. Si estás dentro de Argentina, llegamos. Así que podés entrar en la tienda online o escribirnos por WhatsApp, cualquier duda que tengas. Son envíos rápidos y muy económicos. ¿Qué tipo de helado es el Caricia? Bueno, es un helado todo sintético, de esos que no pican para nada. Es como una especie de moair, pero no el moair que venía antes, que era con pelo de cabra, que se picaba. Esto es todo sintético. Es muy suave, muy calentito y vaporoso, livianito. No sentís que tenés puesto nada. Entonces se llama Caricia, lo van a encontrar en la tienda online con ese nombre y van a necesitar 2 madejas para hacer esto y les sobra. Así que si lo quieren incluso un poquito más largo, también le alcanza con 2 madejas. Vi que podés enseñar el punto inglés intercalado. Bueno, lo voy a tener en cuenta. ¿Con trenza ocupa más lana? Sí, la trenza lo que hace es que el tejido se haga más angosto. Entonces, tal vez es necesario poner algún puntito más y lleva un poquito más de lana. Pero ya les conté el mío, ¿cuánto pesa? Este pesa 640 gramos, así con el cuello. Si fuera un suéter sin cuello, con un cuellito redondo, no llegaría a pesar 600 gramos. Todo tiene que ver con el peso final. Este cuellito lleva bastante. Así que todo hace a la prenda terminada. Sí, no, ahí me preguntan, fuera de Argentina por el momento no hacemos envíos. Estamos trabajando para poder lograrlo, pero por ahora solo dentro de Argentina. Los videos los pueden mirar, por supuesto, de todo el mundo, por eso hay gente acá de todos lados. ¿Cómo se llama ese modelo de trenzas? Bueno, yo les contaba, ni bien arrancó el vivo, que todavía no subí el tutorial y va a estar listo muy pronto. Seguramente el lunes o martes ya lo tengan disponible acá en el canal. Así que las que no se suscribieron todavía, los invito a que lo hagan. Es gratis suscribirse y de esa forma YouTube les avisa cuando hay algún video nuevo o les muestra las cosas del canal. Por eso es importante que ustedes pongan me gusta, así el algoritmo sabe que les interesan las cosas del canal y les muestra, porque así es como funciona. Ustedes interactuando de alguna manera, poniendo me gusta o escribiendo un comentario, le dan a entender al algoritmo que a ustedes les interesa este canal y les va mostrando las cositas nuevas o incluso las que ya están subidas de hace tiempo. Tejo solo para mí. Ahí me preguntan, ¿tejes para vos o para otras personas? Me encanta 2 agujas, pero nunca me sale el cuello. Esto, animate porque en el video está explicado bien fácil y te sale sí o sí. No hay forma que no te salga. Garantía. Te lo doy firmado. Tenés que mirar el video y vas a ver lo fácil que es. Y vas a decir, ¿cómo no lo hice antes? Ya formas parte de mi casa. Mi esposo cuando te escucha me dice vos y tu Vicky. No, me muero. Sí, acá vienen también los hombres y ya me conocen de estar en los tutoriales, esta vocecita. Sos una genia. Tendré que hacer un viaje a Argentina y se te veo desde la Florida. Bueno, sí, dale, te esperamos. Olga me pregunta, ¿hacen envíos a Santa Cruz? Sí, Olga, todo lo que esté dentro de Argentina, llegamos rapidísimo y con envíos súper económicos. Así que podés entrar a la tienda online, que se llama Hilados Malén, como el canal de YouTube, o podés escribirnos por WhatsApp también. Ahí en la tienda online está el iconito de WhatsApp. ¿Qué más quieren ver? A ver, cuéntenme. Acá tengo otro cuellito del color verde que ya no hay más. Ya les mostré el escarpín, lo buscan en el canal como pantuflas o escarpines, súper fácil. Este es uno de mis favoritos, me encanta cómo queda, se llama suéter abril, está el paso a paso, tiene estas onditas que me encantan. Ay, de México, qué lindo, Leticia, hay un montón de chicas de México. Me gustó el poncho. El poncho se llama poncho cumbre, así lo puedes buscar. Ese está tejido en crochet y las que quieran hacer algo similar a 2 agujas, tengo acá el poncho Sofía. Con el mismo hilado, este es el poncho Sofía. Le puse unos flequitos abajo y si quieren hacerlo igual al poncho cumbre, solamente tienen que coser el costadito. Acá lo dejé abierto, pero si quieren hacerlo igual,
le hacen una costurita y les queda cerrado. A ver. Acá está el poncho cumbre, que es en crochet, y este es el poncho Sofía, que es en 2 agujas. También le pueden hacer el cuellito aparte. Por ejemplo, si yo le uno el cuellito que tenía recién acá, por supuesto, si lo hacen con el mismo hilado, va a quedar como si fuera un conjuntito. De Bolivia, ¡ay, qué lindo! Bueno, este es el poncho Sofía. Así lo van a encontrar el tutorial paso a paso. Poncho cumbre, el de crochet, y poncho Sofía, este que tengo puesto ahora, que es en 2 agujas. Y como les decía, si quieren lo pueden cerrar acá y les queda como una manguita. ¿Qué quieren ver? A ver, 2 agujas o crochet, porque tengo de todo. Cuéntenme qué prefieren y ahí les voy mostrando de lo que me digan. Tengo este, que es el kimono Petra, que es en 2 agujas. 2 agujas, dicen ahí. Bueno, este es el kimono Petra. Lo hice súper ancho. Fíjense hasta dónde me llega. Hasta el codo. Si quieren, ustedes lo pueden hacer más chiquitito o más grande, no hay problema. Es todo una sola pieza. Solamente tienen que tejer una sola pieza. Es espectacular. Y se cose acá al costadito. Se llama kimono Petra. Buenos días de Perú. Ahí dice chalecos a crochet. Bueno, eso tengo un montón. Ahí ya les muestro. Chaleco, bueno, nosotros en Argentina le llamamos chaleco a lo que no tiene mangas. Que sé que en otros países, me parece que ya era de Chile, no sé, ya me perdí, le llaman diferente, pero nosotros le decimos chaleco a las cosas que no tienen mangas, ya sea cerradito, abierto. 2 agujas. Kimono Petra está hecho con el mohair grueso, que antes, este tutorial tiene por lo menos 2 años, venía en madejas y es el hilado que yo elegí para mi cápsula. Así que tienen ahora los ovillitos así, es este hilado. Lo buscan como cápsula by Vicky en la tienda online, y para este tamaño que es súper grande, fíjense lo ancho que es, necesitan 600 gramos. Queda buenísimo, súper abrigadito, es muy caliente este hilado, así que les va a servir un montón para esta época. Y se teje rápido, es una sola pieza, no van a demorar en coser nada, porque solamente se cose este pedacito. Es muy rápido y muy fácil. Me lo dejo puesto porque hace frío. Me habían dicho chaleco crochet. Este es el chaleco París versión crochet, pero lo van a encontrar como suéter río. Ahora les voy a mostrar el suéter río, porque es el suéter río sin mangas. Miren qué lindo que queda. Con cuellito levantado, todo para principiantes, Está súper explicado. Recién les contaba que si ustedes ponen me gusta, el algoritmo después les va a ir mostrando más los videos del canal. Así que si no lo hicieron todavía, háganlo, porque cada vez que subo un tutorial, el algoritmo les va a avisar. Ahora, la semana que viene sale el suéter, el polerón con una trenza. Así que ahí lo van a tener disponible a partir del lunes o martes para que el canal YouTube les avise que subo un video nuevo. Ustedes tienen que interactuar de alguna manera con el canal para que interprete que les interesa. Es así como funciona. Este es el chaleco París crochet, pero lo van a encontrar como suéter río. A ver si lo tengo por acá. El suéter río yo creo que lo tenía. Acá está. Lo van a ver así el tutorial. Es este color y este suéter. Es el mismo tutorial, solamente que lo hice más al cuerpo, más chiquitito, más angosto. ¿Ven? Este es mucho más amplio, este es oversize. Es como que el doble de tamaño prácticamente. Así que buscan el suéter río, que lo van a encontrar así, en este color, el tutorial,
y lo hacen sin mangas y más al cuerpo, si quieren, que quede así. El chaleco París es uno de los tutoriales más vistos del canal y es en 2 agujas, que es este. Por eso, como todas me pedían que haga el chaleco París, pero en crochet, acá lo tienen. Y las que quieren a 2 agujas, ¿qué dice Merly? A mí me avisa, estaba dormida y me entró tu notificación de este vivo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, perdón que te desperté, pero qué bueno que te pueda avisar. Bueno, hay gente que lo tiene activado con sonido, como es el caso de Merly, pero si no, te aparece una notificación arriba chiquitita como si te entrara un mensajito sin sonido. Así que pongan me gusta. Yo veo que hay 328 personas conectadas y 113 me gusta nada más. Así que faltan muchas poner me gusta. Y de esta forma les va a avisar cada vez que haya algún video o algún vivo. Que después me dicen, ay, no me enteré que estabas en vivo, no me avisaste. Y en realidad es el algoritmo el que avisa. Tenés que llevar 3. Veo que escriben la palabra me gusta, pero tiene que aparecer algún dedito así para arriba para tocar y poner me gusta. No sé por qué yo de acá no veo lo mismo que ustedes. Ah, debe ser un corazoncito. A ver si es un corazoncito. Hola, chicas. Hola, buen día. ¿Qué más quieren ver? A ver. Hola, Vicky. Hola, buen día. Tengo este que es el suéter cebra. Miren qué bonito que queda. Para las que nunca se animaron a combinar 2 colores, este es el tutorial ideal porque no pueden creer lo fácil que es. Yo veo gente que viene acá al negocio que me dice, no, yo con 2 colores nunca tejí. Es muy fácil y se los explico bien detallado. Aparece el dedito, dice Fernanda. Bueno, yo no sé. Aparece un dedito así para poner me gusta. Arriba de la pantalla está el dedito para arriba. Dice, ¿quién dijo? Marcela. Pulgar arriba. Que le den también al centro de la pantalla y ya sale el me gusta. Ahí dice Merly. Es un pulgar que sale arriba debajo del logo de Malén. Ah, me encanta, chicas. Corazón, dicen. Bueno, este se llama suéter cebra. Le pusieron el nombre en otro vivo que hice hace un tiempito. Fue un nombre que pusieron entre todas. Es nuestra angorita sintética, que es un hilado muy calentito y muy liviano. Es el mismo hilado que usé para este, me olvidé de decirles. Es angorita sintética. Esta versión chaleco pesa menos de 200 gramos. El suéter con las mangas pesa 400 gramos. Este lo van a encontrar como suéter río. Y este es el mismo tutorial, pero sin las mangas y más ajustadito al cuerpo. Esto entonces es angorita sintética, el hilado, igual que el suéter cebra que tengo puesto acá. Saludos desde Chile. Ahí dice Mónica, está al costado derecho, se presiona corazón. Muy bien. ¿En qué link veo el tutorial? Dice Alicia. Bueno, acá mismo en el canal, en este canal que estás viendo el vivo, podés encontrar todos los videos. No sé exactamente cuál me estás preguntando, pero entras acá al canal tocando el logo o tocando el nombre y la 2 Malén, te va a llevar a ver todos los videos. Hay como 400 videos, así que tenés un montón. Les voy a mostrar ahora el hilado de... Este lo guardo, que es el del suéter Caricia. Hola, de Ecuador. El tutorial del suéter nuevo con trenza va a estar disponible recién el lunes o martes. No lo tengo listo todavía. Le tenemos que poner un nombre a ese suéter. A ver si se les ocurre. ¿Qué nombre le ponemos? Ayúdenme, porque bueno, este suéter cebra le pusieron el nombre ustedes en un vivo. Y ya quedó.
Hola, soy de Entre Ríos, recién consulté para una mantita de verano. Bueno, buenísimo, sí, están Romy y Yani están respondiendo todo por WhatsApp. El suéter ámbar. El suéter ámbar. ¿Será este? ¿El suéter abril? No. ¿Ah? Están todos los tutoriales gratis acá en el canal, así que ahí los van a encontrar. El tutorial del suéter trenza va a estar disponible lunes o martes acá en el canal, así que suscríbanse. Soy de Entre Ríos y ya hice compra. Muy bien, qué genia, gracias Pamela. Ya me olvidé que les iba a mostrar, pero bueno, sigo. Este también es uno de los tutoriales más vistos del canal, se llama Top Down Gloria. Top Down quiere decir que es de arriba hacia abajo sin costuras. Es una técnica de crochet que está buenísima. Acá en el vivo aprietan arriba donde dice hilado Malén y aparece el dedito para arriba, dice Patricia. Suéter Timotea me gusta. Suéter Timotea. A ver qué nombre le ponemos. ¿Cómo queda del revés el suéter que tenéis puesto? Este, ay, me encanta cómo queda del revés también, mira. ¿Ve? Queda divino. Se puede también armar al revés. Este es el revés. Queda re lindo. Me encantan tus videos, combiné la puntada del gorro espiral con el tutorial de mitones y ahora son favoritos de mi esposo. Bueno, me encanta, me encanta. Para el Día del Padre tejieron de todo, vi un montón de cosas divinas. Este entonces, como les decía, Top Down Gloria. Hola, soy de Uruguay, estoy tejiendo un buzo de los que publicas, qué linda Valeria. De Puerto Rico, dice María Sosa. Este entonces lo buscan como Top Down Gloria. Está el tutorial. Que dice trenza jade, ponele. Me gusta. El trenzado podría llamarse suéter Andes. Me gusta Andes también. Tiene que ser cortito el nombre, porque si no después no me entran la cantidad de caracteres que me deja YouTube para poner el título, son poquitas. Entonces quiero poner suéter, y si el nombre es muy largo, no puedo poner casi nada. Este es Top Down Gloria. Búsquenlo así. No tiene costuras. Lo pueden hacer, por supuesto, si quieren más largo. Solamente siguen tejiendo unas vueltitas más. Así que sigan del tamaño que ustedes quieran. Es como un suéter o como un ponchito. Y si quieren hacerle las mangas, también pueden continuar tejiendo acá, ¿eh? Toman los puntitos acá y los siguen más largos. Yo tengo otro que tiene mangas. Es genial. Suéterona, me gusta. Me gusta, me gusta. Es cortito aparte, suéter ona. Este lo tejí con nuestra lana merino sedificada. Ahora les voy a mostrar algunos colores porque hay, la verdad, que unos tonos preciosos. Suéter Andes me gusta, sí, ahí dice Alicia, qué lindo suéter Andes. Suéter Tina por Argentina. Me gusta también, me gusta. Podemos hacer una votación después. Puedo hacer una encuesta que voten. Me gusta suéter Tina, suéter Andes. Re lindo, re lindo. A ver, ahora les voy a mostrar la lana, pero perdí las charlas. Andes, porque nos separa la cordillera, pero también nos une. Me gusta suéter Andes. Suéter cordillera también dicen ahí. Bueno, les voy a mostrar algunos colores, ya vengo. Hola. ¿Cómo andás? Hay tantos. Miren, acá traje uno matizadito.
Y si no, hay colores lisos un montón. A ver qué dice. Me gusta Andes porque las trenzas parecen montañas. Va ganando Andes, ¿eh? Va picando en punta. Me gusta el nombre, es fácil. Se me cayó. Ahí. Bueno, este es el Top Down Gloria. Lleva 500 gramos de lana merino sedificada. Miren lo que son algunos de los colores que tenemos. Entran a la tienda online si son de Argentina, únicamente dentro de Argentina, y van a buscar lana merino sedificada. Y ahí van a ver más de 40 colores espectaculares. Este es matizadito así, miren qué delicado. Después tienen los colores lisos. Realmente son hermosos. Bisón, un gris perla, miren qué divino. Y este que es un tono espectacular en verde. Hermosos todos, qué bonito. ¿Vas a vender el patrón? ¿Quién dice? Araceli. Araceli, todos los patrones son gratis. Los podés ver acá en el canal de YouTube. Tenés todos los videos, paso a paso, para principiantes, acá en el canal gratis. Este se llama Top Down Gloria. Así que las que quieran hacerlos, tienen todos los tutoriales acá gratis. Me encanta Andes, dice Verónica. Bueno, va a quedar, me parece, ¿eh? Va ganando. ¿Algún tip para bordes prolijos en el cambio de color? Sí. Acá está el suéter cebra que lo mostré recién del revés. Te enseño todo a hacerlo paso a paso en el video. Así que entra, busca suéter cebra y ahí te enseño cómo cambiar de color para que quede así. Este es el derecho. Suéter cebra tenés que buscar. Top down a 2 agujas no se puede hacer, salvo que tejas con agujas circulares, que eso es otra cosa, no son 2 agujas, son agujas circulares. Pero con 2 agujas no se puede tejer top down, a menos que sea abierto, ¿no? Porque redondo no puedes tejer. Queda guardado el vivo, sí. A menos que pase alguna catástrofe, que a veces me ha sucedido, queda grabado. Me habían pedido que les muestre el local, así que ahora les voy a mostrar. Voy a tomar un poquito de agua que me pica la garganta mientras leo. Soy Emi de Marvel, estuve la semana, ya estoy tejiendo lana caricia mi suéter. Bien, Emi. Ahí les voy a mostrar un poquito del local, a ver si puedo mover el teléfono. Ahí. Miren qué lindo. Siguen los globos del millón en YouTube y sigue para allá atrás. Ahí es muy grande, tenemos miles de kilos de lana. Acá de este lado, a ver ahí está la gente sacando números. Después me voy a acercar más hacia allá y les muestro más de cerquita. ¿Qué dice Mari? Me llegó rápido, soy de San Nicolás de los Arroyos. Muy bien, me alegro. Sos una genia explicando, da ganas de tejer. Bueno, muchas gracias. Ahí les voy a seguir mostrando. Este es el saco Encanto en 2 agujas y acá está el cardigan con bolsillos versión crochet, que tienen crochet y 2 agujas. Y miren cómo se parece, ¿eh? Da la sensación de que fuera tejido en 2 agujas, pero es crochet. ¿Podés tener? No entendí. Botellas térmicas. Tejer debe ser, porque a veces el corrector cuando ponen tejer les cambia la palabra a tener. ¿Podés tejer? Les voy a mostrar el cardigan con bolsillos. Tienen el tutorial acá en el canal gratis, como siempre. Se llama cardigan con bolsillos.
Me gusta el saco Roma, dice Cecilia. Por acá lo tengo, ahora se los muestro. Este se llama cardigan con bolsillos. Si quieren no le hacen los bolsillos, pero le puse ese nombre para que lo encuentren rápido. Es muy fácil, parece como si fuera 2 agujas, pero es crochet. Y lo tejí con nuestra angorita sintética. Milagros me pregunta si enseño a hacer cuello en B. Tienen tutorial, por ejemplo, la remera Coco, tiene escote en B. El suéter Viernes también tiene escote en B. Vuelvo. Ay, ¿qué dice? El fin de pasado me trajo mi hijo el combo de la manta zigzag. Amé tejerla y fue rapidísimo. Bueno, la manta zigzag también está bárbara. A ver si la tengo por acá. Acá tengo otras mantas. No tengo la manta zigzag, pero ya la voy a encontrar. Esta se llama manta nórdica. Está tejida a 2 agujas. Y van a encontrar el tutorial en el canal. Miren qué divino. Es un pie de cama. Pero si lo hacen más ancho, puede ser para toda la cama. Si ven la fotito después en el video, lo puse como pie de cama en la habitación de mi hija. Y esta es la manta serrana, que es en crochet. Tienen el combo en la tienda online y viene con la aguja de regalo, que es una aguja 12 milímetros súper gordita para hacerlo rápido. Suéter Eva de nombre para el trenzado. Me gusta mucho el nombre Eva. Gracias, me gusta. Por ahora viene ganando suéter Andes, pero suéter Eva me gusta. Lo voy a tener en cuenta para otro tutorial, porque encima es cortito, tiene que ser cortito. La manta es espectacular y me la voy a dejar puesta porque tengo frío. Tienen el combo. Ahora les voy a mostrar algunos colores. No sé si toco para dar vuelta a la cámara, a ver si se me corta el vivo. Quiero de estas. ¿Me pasas unas unas aquí? A ver ahí. Miren qué lindo esto de Argentina. Voy a tirar todo porque tengo la manta, el celular. Ahí. Miro en la computadora Sí, se le llenó el local. Dice, siempre los sábados a esta hora es caótico, porque los sábados cerramos a la 1, entonces como que se concentran un ratito todo. ¿Dónde está el local? Me preguntan. Estamos en Mar del Plata, Argentina. Estamos en pleno centro de Mar del Plata, Belgrano, entre Independencia y Catamarca. Y hacemos envíos a todo el país todos los días. Son envíos rapidísimos. Pedís y un día sale ese mismo día. Miren esta mantita. Bueno, lo que les decía. Lleva 10 madejas de este acrílico grueso que lo tejen volando y viene con la aguja de regalo. Tienen el combo, se llama combo manta serrana, porque esta es la manta serrana. Y es para principiantes. Así que esta es una tarea para las vacaciones. Te sentás, vas tejiendo y a medida que vas avanzando ya te va dando calorcito la manta, porque la vas teniendo arriba. Mientras va creciendo ya la puedes usar. ¿Qué tiene puesto la clienta de Argentina? No sé, no la quiero invadir, pobre señora, capaz que no quiere aparecer en el vivo. No la quiero incomodar. Sí, de Italia. Qué lindo todo, Vicky, gracias, te quiero, qué lindas, gracias. Bueno, ¿qué más les muestro? A ver, el suéter, el saco Roma me habían dicho. El saco Roma lo tengo por acá. Es un punto que está muy viral. Te tienen, por supuesto, el video paso a paso. Es muy fácil de hacer. Es de esos puntos que vos lo ves y decís, eso es difícil, pero muy fácil. Solamente hay que tejer jersey. No tenemos aguja de crochet más grande que 12.
No, es la más grande que hace la fábrica de metal. No tenemos ninguna más grande. Sos una genia, gracias por tus bellos tutoriales, dice Florencia, gracias. Bueno, miren lo que es esto. Miren lo que es este punto. Es muy fácil de hacer, muy fácil. Tienen el tutorial paso a paso del punto, del saco este que se llama Roma. También tienen un chaleco en punto burbuja. Y queda muy lindo haciendo una burbuja de cada color. Eso también tienen explicado. Mar del Plata, conocí, dice Beatriz. Sí, tenemos muchas visitas, por suerte, de toda la gente que viene de todos lados. Qué lindo es talle M. Sí, va perfecto para talle M. Yo soy talle S, pero fíjate que es holgadito, largo, amplio, así que va perfecto. Yo fui a buscarte, dice María Raquel. Bueno, a ver, díganme qué más quieren ver. Y ya les mostré un montón de cosas, pero tengo más todavía. Adiós. Este es el suéter Ondas. Es uno de los primeros tutoriales que filmé. Bien fácil también. Todo punto Santa Clara. Bien oversize, bien amplio. Me encanta usarlo, sobre todo cuando hace mucho frío, porque puse la lana merino certificada doble. Es un hornito. Esta lana merino certificada que les mostré del Top Down Gloria es la misma que usé para el suéter, pero acá lo puse doble, gordito quedó. Me pregunta Olga si tengo algún proyecto de suéter navideño en 2 agujas. El problema es que nosotros en Navidad acá estamos en verano. Esa es la diferencia. No tenemos el hábito, la costumbre de usar suéter para Navidad porque hace calor. Es una costumbre más del hemisferio norte. Ah, el poncho Londres. Este suéter, ¿cómo se llama? Me preguntan. Se llama suéter Ondas. Así por las onditas del punto. El poncho Londres lo tengo acá. Es uno de mis favoritos. No sé cómo no se lo mostré todavía. Porque siempre lo muestro en todos los videos. Acá está del revés. Esperen que lo doy vuelta. ¿Cómo puedo aplicarle? Gracias por enseñar también. Bueno, ahí voy, ¿eh? Este es el poncho Londres que lo amo. Lo uso muchísimo. 19. Fíjense lo que es esto. Es el hilado de mi cápsula. El verde ya se agotó. Pero tenemos estos 3 colores divinos. Lleva 6 ovillitos de este hilado. Y miren lo lindo que queda. Es muy cómodo. Cariño desde Viña del Mar, Chile. Eres fantástica, de Málaga, España, gracias. El anterior suéter, el tutorial, por favor. Se llama suéter Ondas. Así lo buscas acá en YouTube. Siempre busca dentro del canal o pone hilados Malé, suéter Ondas en el buscador de YouTube y ahí lo vas a encontrar. Cualquier cosita que no encuentren en algún tutorial nos pueden escribir por WhatsApp y nos preguntan. De Santiago del Estero, desde Estados Unidos. El poncho Londres en crochet no lo filmé porque hice varios intentos y no me gustaba. No encontré la manera de que se vea tan lindo así como en 2 agujas. Así que solamente a 2 agujas. Ese ponchito es hermoso, gracias. Bueno, el video original del ponchito es este. Que lo hice con este hilado. Volvió a entrar este color. Atenti porque vuela. Cada vez que llega, dura unos días y desaparece. Este hilado es profano tejido doble. Lleva 600 gramos. Ahí se los voy a mostrar porque es un color divino.
Con el video saco ¿Conocés las agujas marca Tulip? No, la verdad que no. No las conozco, no las he usado. Siempre uso la marca Silver, que es la que vendemos nosotros, o el set de agujitas que vienen con mango de silicona, que también las uso muchísimo y vienen del 2 hasta el 6. Saludos de Córdoba, de Quito, Ecuador. Bueno, gracias. Este es el hilado profano, son 4 madejitas que son 600 gramos. El tutorial se llama Poncho Londres. ¿Algún trabajo de capucha con cuello? Sí, acá. Esperen. ¿Es esto? Ay, tengo tantas cosas. Cuello con capucha. Tengo 2 videos por lo menos o 3 de bufanda con capucha, cuello con capucha. Miren lo que es esto. Súper calentito, recontra calentito. Lo pueden doblar hacia adentro. Bueno, ahora se me está enroscando con el cuello del Poncho Londres. Tengo demasiadas cosas. Es divino, divino. Este es el hilado piel. Estoy leyendo, de paso aprovecho para mirar en la compu lo que escriben. Este es el hilado piel, lleva 2 madejas. Ahora les voy a mostrar entonces algunos colores de profano y este piel. Espérenme. Este es el hilado piel. Hay muchísimos colores. Les traje solamente 3, pero para que lo vean. Miren lo peludito que es. Lleva 2 madejas este cuellito. Y tienen, por supuesto, como siempre, el tutorial gratis acá en el canal. Se llama cuello piel. Así le puse de nombre. Cuello piel. Y este, ahí lo voy a buscar. Acá les traje 3 colorcitos que me gustan. Este sería el color del poncho que vuela. Este verde también es divino para las que querían el verde de cápsula que no hay más. Lo pueden hacer con profano. Acá hay otro. Bueno, ahí veo muchas preguntas. ¿Qué aguja profano? Bueno, depende cómo lo tejas. Yo lo tejí doble. Puse 2 hebritas y lo tejí con 7, si no me equivoco. Ahí en el video les digo. Simple lo tejimos con 4,5 más o menos. Depende el punto, el proyecto que vayas a hacer, si tejes flojo, si tejes ajustado, pero más o menos para este ponchito lo puse doble, 6 o 7, y simple 4,5, 5, depende. Tenemos muy buenos precios y muy buenos precios para los envíos también. Si entran a la página y ponen el código postal, les van a aparecer las diferentes opciones que tienen de una empresa, de otra, a domicilio, a sucursal del correo. Van a ver que son precios buenísimos y muy rápidos. Profano se usa mucho para hombres, sí. Ahí me preguntan si es medio sedificado, pero no. No. Profano es uno de los hilados que más llevan para hombres. Hay unos colores divinos y rinde mucho, así que también está bueno que para hombres se lleva, son grandotes, rinde un montón. Lana merino sedificada, si puede ser de una hebra, me pregunta. Sí, por supuesto, todo se puede tejer simple o doble, es según el número de aguja que quieras usar. Sí. ¿Dónde se encuentra usted? Soy de Perú. Nosotros estamos en Argentina, Ojalá que lleguen a Chile, dice sí. Ojalá muy pronto podamos enviar, aunque sea a los países limítrofes, pero bueno, por ahora solo Argentina. Bueno, voy a seguir mostrándoles mientras leo lo que escriben. Tenemos acá, que estamos en pleno frío, bufanditas. Esta se llama bufanda polo,
P-O-L-O, polo. Así la van a encontrar en el canal y está tejida en 2 agujas. Muy fácil también para principiantes. Y esta es la bufanda jazmín y está tejida en crochet. Así que tienen para elegir. Fíjense qué divino que queda. En cada tutorial, siempre al comienzo del video, yo les dejo los materiales, el número de aguja, todo lo que van a necesitar y eso lo consiguen en la tienda online. Tengo un pedido de poncho amor. Me piden mucho tus diseños mis clientas, dice Carolina. ¡Ay, Caro! Sí, el poncho amor está buenísimo. También tienen el tutorial acá en el canal. Es parecido al poncho Londres, pero tiene otro punto. Hermoso el poncho. Muchas gracias, muchas gracias. Les voy a mostrar algo más. Acá tengo accesorios para el frío súper rápidos y fáciles. Por ejemplo, estos mitones. Van a encontrar el tutorial de los mitones tanto en crochet como en 2 agujas. Tienen los tutoriales para ambas técnicas acá en el canal. Y estas que son polainas. Las tejí con lo que me sobró de este, miren, combino. Las polainas también tienen tutorial a 2 agujas y tutorial en crochet. El poncho sí, el poncho está tejido a 2 agujas, me preguntan ahí. Es el poncho Londres. Acá tienen el chaleco Ami. Les voy a mostrar estas polainas que son a 2 agujas, miren qué lindas. Para la que quiera aprender a hacer un ochito rápido y fácil, miren este tutorial de polainas. Se llaman polainas Praga. Le puse el nombre polainas Praga. Ahí me dice, en Córdoba no tenemos lana merino sedificada. No te preocupes porque mandamos a Córdoba todos los días. Así que podés entrar a la tienda online, ahí buscas lana merino sedificada, vas a poder ver todos los colores, pones tu código postal y te va a salir las opciones de envío que son rapidísimas y súper económicas. Así que ahí lo pedís y te lo mandamos al toque. Shetland es otra oveja. Merino es la raza de la oveja. Shetland es otra lana. De Costa Rica estoy haciendo el saco Isa. Ah, el saco Isa está buenísimo. Tengo un saco Isa por acá para mostrarles, a ver. Este que tejí con lentejuelas. Este me encanta. El saco Isa se teje en una sola pieza. Una sola pieza es todo el saco con las mangas, todo esto es una sola pieza. Ideal para las que no nos gusta coser. Se puede hacer más grande, ¿eh? Este lo hice tipo chaquetita porque era para verano, para una fiesta. Y lo hice así cortito, pero se puede hacer más largo, se puede hacer más largas las mangas. Este es un hilado de lentejuelas, miren el brillo que tiene. También lo van a encontrar en la tienda online como lentejuelas, con ese nombre. Y el modelo se llama Saco Isa. Hola, hola. Acá estamos con mucho frío. Ahí dice que calor debe estar en España por la expresión. Pero bueno, acá no. La verdad que no. Nos podrían pasar un poquitito de calorcito. Este lo buscan entonces como Saco Isa. Lo tejí con nuestro hilado de lentejuelas y me llevó 4 brillitos. Este tamaño así cortito, así que generalmente llevan 5 o 6 porque lo hacen o con la manga más larga o más larguito. De España, sí, me imaginé. Saludos de México. Hola, hola. Si se pueden planchar, supongo que me estás preguntando a planchar. Nosotros no planchamos, la verdad, los tejidos, no. Gracias por compartir tus tutoriales. Bueno, de nada. Este es el saco Isa. Búsquenlo así, el tutorial. No lo van a ver en color negro. Está en 2 colorcitos. Este negro lo hice después, pero es el mismo tutorial. De Chile.
Ay, qué divina, tantas cosas hermosas. Hace muchos años que no tejía, pero al conocerte me volvió el amor por el tejido. Gracias, de México. Este, miren, todo entero. No tiene costuras a los costados. ¿Ven? Acá está todo enterito. Solamente tiene una mini costurita acá en los hombros. Y los flecos se los agregué después, que hay mucha gente que le gustan y mucha gente que no le gustan los flecos. Pero eso es a elección de cada uno. Este se llama chaleco Ami. A-M-I. Ami. Ahí está. Este lo pueden tejer con el hilado de mi cápsula, es ese grosor. Este. Lleva 6 ovillitos. Chaleco Ami. Así que bueno, ya les mostré un montón de cosas. Me quedaron más por mostrarles. Allá tengo el maniquí. Este es la chaqueta ámbar, que también la van a encontrar en el canal. Son 2 hexágonos, hay de todo. Los invito a que se suscriban al canal para no perderse nada y a que vengan a la tienda online a conocer los hilados. Es www.hiladosmalen.com.ar. Cualquier duda nos pueden escribir por WhatsApp y si no me escriben acá en YouTube, yo trato de contestar todo lo que puedo. Gracias por estar ahí y les mando un beso gigante. Nos vemos la próxima.